Españoles y españolas, Estadounidenses y estadounidenses, británicos y británicas, mexicanos y mexicanas, irlandeses e irlandesas, holandeses y holandesas, taiwaneses y taiwanesas, alemanes y alemanas, canadienses y canadiensas, guatemaltecos y guatemaltecas, singapurenses y singapurensas, brasileños y brasileñas. colombianos y colombianas. ¡Bienvenidos! Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, después de este saludo a todos los oyentes que nos escuchan de los distintos países, voy a hacer un saludo más cercano. Mi nombre es Berto y voy a saludar a Diego, que espero que siga escondido debajo de su mantita a cuadros. Pues sí, aquí sigo, debajo de la manta de cuadros y más contento que nunca porque esta semana por fin he recibido las 2 medallas que estaba esperando. La medalla de la Maratón Virtual de Londres, que por cierto es una de las medallas más feas que he visto de una maratón de Londres, y la tan ansiada y esperada medalla de los London Classics. Esa sí, esa es preciosa. Así que nada, ahora mismo estoy pensando cómo enmarcarlas porque bueno, tengo varias ideas en la cabeza y al final creo que incluso me voy a lanzar a hacer algo de trabajo en madera para dejarlo ahí todo chulo y precioso colgado en la pared. Nada, felicidades. Entiendo que para una urraca como tú esto es un paso más que marcará un antes y un después. Hombre, es que la de los London Classics además es gigantesca. Sí, sí, he visto las fotos. Da gusto ver esa medalla. Oye, acabamos de hacer este saludo internacional a todos nuestros oyentes. Voy a soltar ahora una curiosidad que no deja de llamarme la atención por lo cachondos que son a veces los desarrolladores de software, que no sé si te has fijado que en Anchor, que como hemos comentado más veces, es la plataforma que utilizamos para todo el tema de publicación de podcast y demás, cuando nos ponemos a mirar las localizaciones de dónde nos escucha la gente, el primer nivel de localización es el sistema solar. Es decir, que no sé si lo has visto alguna vez, que el 100% de nuestros oyentes es terrícola, pero luego tenemos un 0% de venusianos, de marcianos, de... ¿Te habías fijado en que te muestra ya incluso a nivel de planeta desde donde nos escuchan? Ah, pues no, no, a decir verdad, nunca pasé de la visión por países, así que no, no me había fijado que tenía eso ahí. Sí, sí, pues yo si alguna vez veo ahí algo que no sea un 100% desde la Tierra, vamos, me volvería loco. Quizá la estación internacional. No sé, eso está dentro de la órbita de la Tierra, ¿no? Yo creo que eso cuenta por Tierra. No debería, no debería. Yo lo veo muy, muy lejos y muy fuera. Bueno, más cosillas. Hoy tenemos un capítulo ya de vuelta a la normalidad, sin ser monotemático como el de la semana pasada. ¿Te parece que contemos un poco de qué se trata esto del botón del destino? Que muchas veces damos por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero la gente que se incorpora nueva al podcast podría no saberlo. Pues sí, lo cuento yo si quieres. Lo que tenemos bueno, como está dividido nuestro podcast es en 4 secciones, aunque adelantamos que eso va a cambiar dentro de poco, y no sabemos el orden en el que vamos a hablar de estas diferentes secciones. Así que lo que tenemos es esta entidad a la que llamamos el botón del destino, que cuando le damos, básicamente nos dice a qué sección vamos a ir. Lleva un algoritmo que básicamente nos da una sección aleatoria y sea lo que sea que nos diga el botón del destino, ahí saltamos. Adelanto que dentro de poco va a tener un poco más de protagonismo el botón del destino y va a hacer algo más que simplemente darnos cuál es la siguiente sección. Pero ahí lo ¿No, dejamos. no te parece que quizás esta idea del botón del destino puede ser una metáfora del caos que reina en nuestras mentes? Sí, 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 puede ser perfectamente. Y de cómo no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en algo tan simple como cuál es el orden de las secciones del podcast. Sí, porque es importante remarcar precisamente que la idea del botón del destino nació por eso, porque no conseguimos entre los dos, como buenos hermanos que somos, no conseguimos entre los dos ponernos de acuerdo en cuál era el orden ideal de las secciones. Por eso tenemos un botón que aleatoriamente nos dice a dónde saltamos. Pues sí, y dicho eso, creo que es el momento de darle, ¿no? Así que venga. Venga, allá vamos.
Oye, oh, ¿Eh? que como oye. ¿Cómo y el qué? Oh, ¿O qué? Bueno, como sabéis, en Como Yo solemos tratar algún tipo de frase o de dicho que solemos utilizar regularmente. Tratamos un poco cuál es el origen de este dicho, el significado y cómo aplicarlo al mundo que nos ocupa, que en nuestro caso es el de los deportes de resistencia. Para hoy hemos elegido un dicho que es liar la parda. Y como siempre hemos hecho una exhaustiva investigación, en este caso de la mano de Diego, que probablemente quiera darnos un poco más de información sobre esta frase. Pues por supuesto que quiero. Básicamente hay dos posibles orígenes de esta frase. Uno de ellos que viene de que liar la parda es una frase de argot cazador y se refiere al hato de liebres, que es una cuerda de color más o menos pardo que sirve para atar las liebres cazadas. Yo personalmente cuando leí esa definición no entiendo cómo hace referencia a lo que nosotros entendemos normalmente por liar la parda, así que yo me quedaría con el otro origen, que el otro origen es que deriva de la expresión gramática parda, que gramática parda alude a la forma de expresarse de aquellas personas que por su trabajo o por lo que sea no han tenido acceso a estudios. Entonces, bueno, podría tener que ver con el hecho de que el color pardo identificaba a las clases más bajas de la sociedad. Y esta frase, el tema de la gramática parda, hacía referencia a que estas personas al final siempre conseguían salir airosas de una situación, la que sea. Y de ahí, bueno, fue derivando hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como liar la parda. Que si te parece, puedes explicar tú cuál es el significado de la frase, cómo se Sí, utiliza. sí, al final hoy en día, bueno, creo que cualquiera de nosotros entiende el significado de liar la parda porque está muy instaurada en el lenguaje popular, pero básicamente liar la parda quiere decir que pues que hemos hecho un jaleo del que probablemente o cueste trabajo salir, o aunque no cueste trabajo salir, va a tener repercusiones que no son las que quisiéramos. Es decir, que nos hemos metido en un berenjenal, por decirlo de una manera también coloquial. Y me da que esto en el ámbito del deporte de resistencia y del triatlón tiene muchísimas acepciones. Sí, algo que me llamó a mí la atención mientras estaba buscando el origen de liar la parda, y puede que sea incultura o analfabetismo mío, es que se dice, o por lo menos lo que leí, es que liar la parda hace referencia a cuando armas una gorda, pero al final sales airoso. Yo ese, pero al final sales airoso, nunca lo había tenido en cuenta a la hora de utilizar esta frase. Para mí, liar la parda es armar una gorda. Si sales airoso, Sí, genial; si no sales airoso, pues también la liaste parda. sí, yo pienso igual. Yo creo que al menos como la utiliza la mayor parte de la gente, no incluye un final feliz. Incluye solo el que la has liado y a partir de ahí pues ya vendrán las consecuencias. Ya, pero ten en cuenta que no importa lo que tú pienses, la frase en sí misma tiene un significado. Y es lo que estoy intentando averiguar. ¿Cuál es el significado exacto? Muy bien. No sé si se te ocurre algún ejemplo dentro de del tema que nos ocupa a nosotros, de deporte de resistencia, pero a mí se me viene a la cabeza como un primer ejemplo la anécdota que contamos de nuestra primera experiencia en un 70.3, en aquel famoso media distancia de Islas Cíes, en el que hiciste toda la bicicleta con la rueda atrás frenada porque consideraste que el haber perdido un muelle no significaba nada. Sí, ahí la lié parda y me parece un buen ejemplo. Otro que se me ocurre también es cuando hice mi primer triatlón olímpico, que, bueno, llegué bastante justo, tuve que alquilar un coche, ir para allá, iba con una amiga, bueno, al final entre los dos se nos hizo tarde, yo salía en el primer grupo, ella creo que salía en el segundo, en el tercero, y estábamos hablando allí hasta entre nosotros hasta que de repente oímos a alguien que dice: oye, que los del primer grupo ya van a salir, y como viene el color de mi gorro, sabían que yo estaba en el primer grupo, y entonces yo no sabía ni dónde se iba a hacer la natación. Yo soy pésimo para esto de eso, lo de mirar los circuitos con antelación y cosas así. No sabía ni Sí, dónde estaba el lago. planificarte, sí, Sí, planificarte. no sabía ni dónde estaba el lago en el que había que nadar, entonces me va señalando la gente: es para allá, es para allá, y cuando llegué y me tiré al agua ya habían dado la salida.
O sea, era salida desde el agua, pero para mí no lo fue. Para mí fue salida desde tierra porque ya la habían dado. Así que me tiré al agua lo más rápido que pude y empecé a nadar. Otra que la lié parda. Sí, también algo que probablemente le haya ocurrido a más de uno de nuestros oyentes, aunque a veces no lo queremos reconocer, y es un buen ejemplo también de liar la parda, es que a quién no se le ha olvidado alguna vez la rueda delantera de la bicicleta en el garaje. Es decir, desmontamos la rueda delantera para guardar la bici en el maletero, irnos con ella a una prueba o hacer una marcha o lo que sea, y cuando llegamos allí nos damos cuenta de que la rueda delantera no ha venido en el coche con nosotros, sino que la hemos dejado en algún sitio. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, supongo que no, porque no sueles meter mucho las bicicletas en los coches. A mí me pasó una vez, pero me di cuenta saliendo del garaje. Pude dar la vuelta por ella, pero seguro que más de uno se la acabó dejando en casa. Y No, esa es una buena liada. a mí nunca me pasó porque yo tiro más de taxis. Entonces, bueno, voy en bicicleta hasta donde tengo que coger el taxi. Entonces es muy difícil que se me olvide la rueda. Eh, por otra parte, se me ocurre, y esta es una anécdota que contaremos en el futuro, de cuando fuimos a Chicago. Bueno, fue una especie de viaje que hicimos, que paramos en Canadá primero para... Bueno, fue el debut en maratón para ti, en la maratón de Chicago, y nos perdimos en un bosque que queríamos hacer una sesión corta porque era solo 2 o 3 días antes de la maratón y acabamos haciéndonos, si fueron 20 kilómetros o algo así, perdidos en un bosque, haciéndosenos de noche, no sabíamos volver al hotel, no teníamos móviles, no teníamos nada. Bueno, ahí no llegamos a Sí. liar la parda, pero bueno, la podíamos haber liado pardísima. Eso fue muy curioso, además, porque bueno, no era 2 o 3 días antes de la maratón, era casi una semana antes, eran 5 o 6 días antes, si no me falla la memoria. Pero lo curioso de todo esto es que llegó un momento en el que estábamos dando vueltas perdidos en aquel bosque y recuerdo que tú decías, yo creo que teníamos que empezar a caminar ya, porque no podemos seguir corriendo, que, que tenemos la maratón dentro de poco. Y la cuestión es que se nos hacía de noche, no sabíamos en qué parte del bosque estábamos, llegamos varias veces a una carretera que no sabía a dónde llegaba. Venga, venga, Bueno, no, creo que no, esto es no una buena cuentes más, no anécdota. cuentes más, que esto va a ser una anécdota en el futuro. Sí, sí. Y bueno, Como liarla, iba a decir que como liar la parda también es la anécdota que voy a contar hoy, pero no voy a hacer spoiler todavía porque ha querido el botón del destino que primero hablemos de liar la parda y luego de mi anécdota, pero es un caso de liar la parda nivel experto. pues sí, así cuando quieras, dale otra vez al botón del destino porque yo estoy deseando que llegue el momento de contar esa anécdota. Vale, venga, vamos a darle. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Bueno, pues en lo que yo te diga es esta sección en la que recomendamos algo. Pueden ser desde ideas o recomendaciones respecto a nutrición o entrenamientos o algo así. Puede ser tema de material, puede ser cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Libros, música, obras de teatro, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y en este caso vamos a recomendar algo que de alguna manera también tiene que ver con la anécdota. Parece que el botón del destino nos está jugando una mala pasada hoy porque estamos haciendo el capítulo al revés de lo que sería lógicamente. Así que bueno, voy a dejar que lo cuente Alberto porque al igual que la anécdota nos la va a contar él, esta recomendación viene por su parte también. Sí, en este caso yo quería recomendar un producto que he comprado hace alrededor de unos 4 meses, que es un portabicicletas para el portón de atrás del coche. En este caso concreto es un Menabo, el Logic 3. Menabo, Me pa- sí, es la marca. qué mal suena eso, ¿no? Sí, bueno, yo no me he puesto el nombre. Lo que quiero decir es que me parece que hay 3 modelos, el Logic 1, el Logic 2 y el Logic 3, en función del número de bicicletas que puedas portar. En mi caso tengo el 3 que me permite llevar hasta 3 bicicletas. Y la verdad es que lo compré. Entre lo de Menabo y que el modelo lleve en sí mismo el número de bicicletas, yo diría que no se curraron mucho los nombres. Vale, luego hablaremos con el departamento de marketing de esta gente a ver si les podemos ofrecer alguna consultoría para mejorar estas cosas.
Lo que quería comentar es que por lo que recomiendo este portabicicletas es porque, bueno, yo no tengo bola de remolque en el coche. Para mí los mejores portabicicletas personalmente pienso que son los de bola de remolque, pero me salía muy caro si tengo que ir a hacer la instalación de la bola más comprar el portabicicletas. Así que solo tenía dos opciones, portabicicletas de techo, de los de poner la bicicleta arriba, que también tuve uno y lo estuve usando durante un par de años, o portabicicletas de portón. Portabicicletas de portón había probado alguna vez, de hecho en 2 ocasiones y lo acabé devolviendo, los típicos que solo son 2 barras, no sé si te das cuenta, que son como 2 barras que salen y cuelgas directamente el cuadro. Sí, esos son Eh, los que yo conozco. No sabía que había otro modelo. Eso, pues el problema de esos portabicicletas, bueno, yo les veo dos problemas principales. El primero es que probablemente porque yo sea poca cosa, mis bicicletas son de talla pequeña y directamente el cuadro no entra bien en esos portabicicletas. En teoría las 2 barras tienen que ir por dentro del cuadro y en mi caso son demasiado anchos como para que las 2 barras entren por dentro del cuadro. No me entra ni la de montaña, ni la de carretera, ni la cabra. No me entra ninguna en esos portabicicletas. Si tengo que poner una de los brazos por dentro del cuadro y el otro de los brazos pues en el tirante que sujeta la rueda de atrás, es decir, por debajo del sillín pero fuera del cuadro, en la vaina trasera, con lo que la bicicleta queda como inclinada, o sea, horrible. Y la segunda razón por la que no me gustan es porque me parece una tortura y una falta de respeto para las bicicletas, esos portabicis. O sea, yo me imagino que si alguien tuviera que llevarme a mí a algún sitio, si me ofrecen entre cogerme por debajo de mis sobacos y llevarme así 200 kilómetros o subirme a una plataforma y llevarme empujando, pues yo prefiero lo Pero, segundo, no sé tú. pero entonces, ¿cómo es el que tienes ahora? ¿La bici va de pie en una especie de plataforma? No, es que no entiendo muy bien cómo es, yo no lo he visto. Efectivamente, el que tengo ahora, el Logic 3, es como, no sé si has visto muchas veces los que llevan las furgonetas o las autocaravanas, que es que lo que tienen son raíles, es decir, la bicicleta va puesta sobre unos raíles, posada, y luego hay un brazo que sujeta el cuadro a la estructura del portabicicletas. Eso, pues los que se ven siempre en todas las caravanas, solo que en las caravanas suelen ir anclados. El mío Sí, va sí. colgado de la puerta del portón del coche. Y claro, eso me parece mucho más respetuoso para la bici. No lleva ahí a la bici colgando del cuadro como si fuera yo una mala persona, sino que la llevo de pie como la bici. La bici está pensada para estar posada sobre las ruedas. ¿Qué es eso de colgarla del cuadro? Pero No sé, a mí. comentaste que también utilizaste portabicicletas de estos de techo. ¿Algún motivo por el que dejaste de usarlo? Digamos que he perdido la confianza en mí mismo utilizando ese tipo de portabicicletas. Lo cierto es que me parecen muy cómodos los portabicicletas de techo, a pesar del mayor o menor esfuerzo que pueda suponer el colgar la bicicleta o el subir la bicicleta encima del coche, pero bueno, con la altura de una acera o en mi caso que me subía a las puertas traseras no es muy complicado. Pero el principal problema es eso. En mi caso ha sido un poco, como contaré más adelante, pérdida de confianza. Pero decía que me resultan muy cómodos porque son portabicicletas que puedes dejar puestos siempre. De hecho, andar poniéndolos y quitándolos es un verdadero coñazo porque al final te lleva tiempo. Aunque tú ves el vídeo de cómo lo hace, en mi caso tenía un Thule, pues de cómo lo hace la gente Thule y parece que es coser y cantar, al final son 10-15 minutos tranquilamente. Entonces lo tenía siempre puesto y estuviera donde estuviera con la bici, cualquier persona podía ir a buscarme, subía la bici al coche y ya tenía. Sin embargo, con el Logic 3 también lo podría dejar siempre puesto, es lo que hace la gente en las furgonetas, por ejemplo, pero me parece que pesa demasiado y que me puede acabar de una u otra manera estropeando el portón del maletero porque se nota al abrirlo que pesa mucho. Entonces ese lo quito, por lo que no tengo la flexibilidad que tenía antes de tener Esto, eso puesto. eh, Pero bueno, que sé por dónde vas y me estás intentando obligar a hacer un spoiler que no voy a hacer. Esto me recuerda hace años que Tony, al que nuestros oyentes se reconocerán por las voces en las entradillas de las secciones, estaba viviendo en Madrid y nos pidió que le lleváramos una bicicleta. Él tenía un portabicicletas de estos de techo, mangamos la bicicleta, era una bici de montaña, la mangamos allí, iba yo conduciendo y en cada peaje
yo le preguntaba a quien me atendiese en el peaje, oye, ¿me puedes decir si sigo llevando una bicicleta en el techo? Oye, ¿me puedes decir si sigo llevando una bicicleta en el techo? No, me entiendo que eso es más por hacer el payaso que por las dudas reales, porque yo estoy seguro que si se te cae la bicicleta te enteras. Hombre, De una u claro, otra manera te vas a enterar. claro que era por hacer el payaso, no tenía otro motivo. Vale, por ir cerrando el tema, respecto al Logic 3, por hablar un poco de precios y demás, decir que ha sido difícil de encontrar porque es muy difícil encontrarlo en stock, al menos hace unos meses, que fue cuando yo lo compré. Al final lo encontré en una página que se llama Sport to Win, que fue donde lo compré finalmente por un precio de 120 euros. Ha sido curioso lo que me ha pasado cuando lo compré ahí. Es un sitio que no sé si recomendar o no. La verdad es que la entrega fue muy rápida. En cuestión de 24 o 48 horas, no recuerdo, lo tenía en casa, pero tuve un pequeño percance con ellos, que es que me faltaba una pieza. O sea, la bici tiene soporte para 3 bicicletas y faltaba uno de los brazos para sujetar la bici del medio, para ser exactos. No podía ponerla porque directamente el brazo que la sujeta al portabicicletas no venía. Me puse en contacto con ellos y me mandaron uno nuevo, que luego busqué el precio y son sobre 40 euros el brazo, así que supongo que para ellos tampoco sería muy reconfortante el tener que habérmelo enviado, pero lo más curioso de todo, que es por lo que digo que no sabría si recomendaba o no este sitio, es que dentro de la caja venía un papel de Amazon Alemania, que personalmente yo no tengo nada en contra de que una tienda o un taller, en este caso, porque es un taller, compre productos en Amazon Alemania y me los revenda. Es nada que objetar. También podría yo comprar en Amazon Alemania y ya está. Pero lo que mis dudas es si era un producto reacondicionado. Y porque no le veo sentido a que le falte un brazo completo. Porque lo curioso es que ese brazo venía dividido en 3 paquetitos distintos, porque en un paquete venían los tornillos, en otro las abrazaderas, en otro la barra de metal, y faltaba la pieza entera. O sea, como si alguien lo hubiera montado y se lo hubiera quedado. Lo que me hace pensar que era un producto reacondicionado y bueno, ahí ya ese detalle no me ha gustado tanto, pero bueno, de todas formas, si al final me enviaron un brazo nuevo, pues perfecto. Ya, de todas formas es un poco Ninguna raro queja. porque los de Amazon se curran mucho los productos reacondicionados. Quiero decir, te llegan sin el embalaje original normalmente, pero están como nuevos. Yo compro un montón de cosas reacondicionadas. Este venía con con el embalaje original. Yo no digo que sea reacondicionado, digo que tengo mis dudas sobre si lo era, pero aún así, si te fijas, cuando compras un producto reacondicionado en Amazon, siempre te pone una nota avisando cuál es el problema. A veces te dice que viene sin embalaje, otras veces te dice que viene sin una pieza directamente, o que le faltan las pilas, si usa pilas, o que le falta una batería. Hay veces que lo pone en las notas. Por eso yo Pues achaco que pudiera ser algo así. sí, puede ser. Yo es que nunca vi ninguno que me dijera otra cosa que me venía sin el embalaje, así que pensé que era más o menos el caso. Pero bueno, anda, Pero bueno, si quieres deja de llorar y dale al botón del destino que seguimos. bueno, pero simplemente recordad, el Logic 3 a mí me parece, si se adapta a vuestro coche, me parece una buena alternativa como portabicicletas de portón, mejor que esos que son una mesa de torturas para cualquier bicicleta que llevas colgando por los sobacos. ¿Quieres decir, Y quieres acabar con algo así como Menavo Logic 3, lo que yo te diga o algo así? Queda bien siempre. pues eso, recordad lo que yo os diga, Menabo Logic 3, y con esto le damos al botón del destino. Y ahora sí, parece que nos vamos a la anécdota. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he Bueno, hears pues aquí the whistle. estamos en nuestra sección En serio, nuestra favorita, la que básicamente da título y todo al podcast, en base a la que surgió el podcast. En esta sección lo que contamos son anécdotas y como ya sabéis, os invitamos a todos a participar. Si alguien quiere contar una anécdota de lo que sea, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico que aparece en las notas del programa o podéis uniros a nuestro canal de Telegram
Bueno, podéis uniros a nuestro canal de Telegram también si no queréis contar una anécdota, simplemente para charlar un rato de lo que se os pase por la cabeza. Pero eso, que sepáis que las puertas y los micrófonos están abiertos. Si nos queréis contar algo, aquí estamos. Y ahora le voy a dar paso a Alberto porque, como ya dejamos entrever en las secciones anteriores, hoy nos va a hablar de portabicicletas. Así que venga, adelante, cuéntanos, ¿qué te pasó con la bici? Bueno, yo creo que después de todos los semi-spoilers que hemos hecho y con el título de este podcast en la mano, más de uno puede deducir lo que ha pasado ya, pero eso no me va a hacer evitar el contar esta anécdota en la que intentaré ser breve porque sucedió hace poco y es algo doloroso que todavía se me saltan las lágrimas cuando lo recuerdo, así que intentaré ser escueto e ir directo al grano. Sí, si en algún momento necesitas parar, no pasa nada, ¿eh? Nos avisas Sí, y te tomas tu tiempo. Efectivamente, me he dejado aquí al lado una caja de Kleenex por si tengo que secarme las lágrimas. Bueno, la anécdota del día, como digo, es algo que ocurrió este verano. Si no me falla la memoria, fue a finales de junio o principios de julio. Y fue un hecho que ocurrió con una bicicleta, una MMR Sport. Voy a poner un poco de antecedentes sobre esta bicicleta porque esta es una bicicleta a la que le tengo muchísimo cariño porque no solo fue mi primera bicicleta de carretera, sino que fue una bicicleta de carretera que compré específicamente para poder debutar en duatlones y triatlones. Y fue con la que hice los primeros duatlones y triatlones de los que os he hablado ya en un podcast en el que contaba mis aventuras y desventuras. Desde entonces siempre la he tratado con todo el cariño posible. En cuanto al montaje que tiene la bicicleta, pues venía entera montada en Ultegra, bastante bien, y tenía unas ruedas que eran relativamente buenas, unas Siston, que no recuerdo el modelo, pero eran ruedas tubulares que ya de por sí las ruedas costaban más de lo que yo pagué por la bicicleta. Porque yo por la bicicleta... Tengo que decir que el hecho de que estés hablando de todo esto en pasado ya me entristece. Porque la bicicleta pagué 450 euros por ella, las ruedas ya valían más que eso, pero bueno, o sea, compré a un chico que quería deshacerse de ella. En su momento yo no entendía por qué, pero lo cierto es que a mí la bicicleta me quedaba un pelín grande, solo un pelín. Esto me di cuenta 2 años después de haber pasado por varios biomecánicos con mis bicicletas nuevas, y el chico al que se la compré era un poco más canijo que yo, así que supongo que a él le tenía que quedar enorme y de ahí quizás su prisa para venderla. La cuestión es que, bueno, cuando compré una bici nueva, tanto de carretera, dejé de utilizar esta, que se la doné a mi mujer, con la MMR Sport ella debutó también en duatlones. No recuerdo mismo si hizo 2 o 3 duatlones hasta que se quedó embarazada y entonces abandonó una prometedora carrera deportiva. Oye, muy que quizás bonito, algún muy día retome. bonito, sí, muy bonito el detalle de que la bici te queda grande a ti y se la das a ella que es más pequeña que tú. O sea, chapó. Bueno, pero a mi favor diré que le puse una potencia más corta. La mía. Una potencia que me habías dado tú. Sí. Más corta. Pero bueno, sí, a ella también le quedaba grande. Dicho esto, cuando ella, voy a decir, colgó la bicicleta, yo la volví a recuperar como bicicleta urbana y así ha sido durante estos 3 últimos años. Por ciudad generalmente me suelo mover en bicicleta, sobre todo antes de que nos confinaran para ir a la oficina, a trabajar y demás. Vivo a unos 6 kilómetros y pico de donde trabajo, así que bueno, la utilizaba para hacer ese trayecto. Bueno, tengo que decir que también te convertiste en uno de estos vagos con un patinete eléctrico. No intentes ocultarlo. Sí, es cierto, pero aquello no cuajó. Es decir, tengo un patinete eléctrico que podría vender tranquilamente porque lo tengo desde hace, ¿cuánto hace ya? 1 año y medio y no le he hecho ni 60 kilómetros. O sea, creo que han sido el dinero peor invertido de toda mi vida, ese patinete eléctrico. Pero bueno, eso ya es historia para otro día. La cuestión es que con estos antecedentes que ya he comentado, llegamos al día D. Y el día D es un día en el que, finales de junio, principios de julio, hacía relativamente poco que nos habían ya desconfinado y fui a la oficina para trabajar.
Podíamos seguir teletrabajando, de hecho a día de hoy lo seguimos haciendo, pero bueno, ya sabéis, por eso socializar de vez en cuando estaba bien salir de casa y me fui en bicicleta con mi MMR Sport. Como todos los días, llegué allí en bicicleta, pues trabajé y a la hora de marchar mi mujer me vino a recoger porque andaba por la zona en coche, que había bajado con mi hija a hacer ciertas cosas y aprovechando que tenía un portabicis en la bicicleta, todavía no había comprado el Logic 3 que os recomendaba, sino que tenía el odiado y tan temido portabicicletas de techo, puse la bicicleta en el techo del coche. Ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Yo ya estoy llorando. Si estoy en silencio es porque estoy llorando. Bueno, la cuestión es que una vez que está ahí la bicicleta, pues conduje yo de camino a casa y lo cierto es que me había pasado una serie de circunstancias relacionadas con el trabajo que me hicieron mantener una conversación en la que estaba demasiado centrado con mi mujer ese día de que volvíamos a casa y estaba hablando, hasta que llegamos a nuestra casa. Y justo cuando iba a meter el coche en el garaje, la puerta de mi garaje se abre, no es de las que se abren hacia arriba, sino que es de las que se abren como una puerta normal, es decir, se abate, por decirlo de alguna manera, y yo tengo la curiosa manía de ir dejando caer el coche poco a poco mientras se va abriendo la puerta, como si tuviera prisa para entrar, lo cual ni es cierto ni gano tiempo, porque voy a tardar lo mismo en entrar, hasta que la puerta no se abre del todo no puedo entrar, pero bueno, son esas manías que todos tenemos. Y la cuestión es que mientras estaba haciendo eso, estaba dejando caer mi coche, oí un pequeño ploc, pero no le di importancia. Seguía con mi conversación sobre lo que me había pasado en el trabajo y demás. Y justo cuando se abre la puerta, que ya es cuando el coche está en medio de la rampa, solté el freno, dejé caer el coche y entonces el ploc se convirtió en un... básicamente. Entonces justo en ese momento recordé que llevaba la bicicleta puesta en la vaca. Paré el coche en medio de la cuesta. En ese momento salieron los vecinos porque parece ser que el estruendo fue bastante grande y pensaban que había habido un accidente y allí estaba mi MMR Sport empotrada contra el marco de la puerta del garaje, el portabicis completamente arrancado, la vaca del coche completamente arrancada, había hecho un agujero en el portón trasero del coche y el techo del coche tenía varios abollones de bastante envergadura. Bueno, simplemente desenmarañar la bicicleta del portón del garaje ya fue una labor en la que le tuve que dedicar casi 10 o 15 minutos con ayuda de vecinos porque el sillín se había quedado incrustado, bueno, se había armado una parda y de ahí comento que la bici no ha sufrido ningún daño, pues vendo una MMR Sport como nueva, como nueva. Ruedas ahora mismo, las que tenía esta Siston que eran tubulares ya no las tiene. Esas directamente las cogí y según estaban las llevé a un contenedor de basura. Pude salvar la piñonera, pero el resto un contenedor de basura porque quedaron hechas 2 ochos. Si sois muy detallistas, también me gustaría indicar que la maneta izquierda del freno y de los cambios tampoco la tiene. A ver, tenerla la tengo, pero la tengo guardada en una cajita rota por la mitad y sin manera de volver a colocarla. Y la maneta derecha está un pelín doblada. Ahora, si queréis cambiar de piñón, por ejemplo, no vale con darle desde un lateral. Ahora el movimiento es más vertical, de abajo hacia arriba, pero cambia perfectamente. Le he puesto unas ruedas que tenía de repuesto, unas ruedas antiguas que usaba en el rodillo, que eran unas Shimano más bajas que la gama baja, y me ha servido para ver que los frenos tampoco están del todo bien, porque las ruedas ni siquiera tienen cubierta ahora mismo, pero me roza por todos lados. O sea, la rueda de adelante no tiene cubierta, la de atrás sí, y me roza en la cubierta directamente en el neumático, como si no estuviera en su sitio la horquilla del freno. No sé si me entendéis. Pero oye, que por lo demás está como nueva, ¿eh? Eso sí, el cuadro indestructible, aluminio del bueno, ¿eh? El cuadro está, chapó, como nuevo. ¿Y el creo que sillín? por los demás... ¿Le pasó algo al sillín que decías que estaba ahí empotrado no sé dónde?
No, indestructible el sillín. O sea, se había encajado en una especie de red que tiene en la parte de arriba de la puerta del garaje, pero es blandita y no le hizo ningún daño, así que el sillín también está como nuevo. Ya os digo, la bici como nueva. Yo creo que por unos 1.000 euros me los pone alguien aquí encima de la mesa y para él, que no lo dudo, es un chollo. No, yo creo que te la quitan de las manos esa bici, vamos. Vamos, Sí, una sí. O MMR sea, Sport, bueno. hay que verla, hay que verla. O sea, da gusto mirar para ella, gloria bendita. Lo cierto es que ahora mismo no sé qué hacer muy bien con ella. Una de las ideas que tengo es reconvertirla a una fixie, porque lo que más me costaría ahora económicamente hablando sería todo el tema de los cambios, porque aunque le he puesto una piñonera y demás, hay rozamiento por todos lados, lo cual no es del todo increíble, porque bueno, para quitar la cadena, que yo nunca había visto una cadena doblada como se me había doblado aquella. Tuve que abrir la cadena y tirar con unos alicates para poder sacarla porque era imposible sacar la cadena aquella. Eso sí, los pedales de estos buenos, los pedales que tenía, como era para la ciudad, no eran automáticos, eran pedales de estos de Shimano, de los que son buenos, de los que cuando te pegan en la espinilla te está doliendo la pierna 3 meses, pues de esos. Pues los pedales perfectos también, ahí ninguna pega. Vamos, la bici da gusto mirar para ella. No puedo decir lo mismo del coche, que gracias a Dios tenía seguro a todo riesgo y solo tuve que pagar la franquicia porque me tuvieron que cambiar el portón trasero y el techo. Pero bueno, por todo lo demás ha Oye, sido una... y al portón del garaje no le pasó nada. No le pasó nada, lo cual es curioso porque incluso en el seguro del coche me insistieron en que lo mirara bien porque lo cubría el seguro, pero es que no tenía nada. También es hierro del bueno, vamos. No le pasó... Bueno, nada, tiene un pequeño arañazo, pero arañazo como si yo hubiera cogido unas llaves y lo hubiera rayado. O sea, no le pasó absolutamente Y nada. una cosa, Eh, cuando dices que te bajaste el coche y que la bici estaba empotrada en el portón, ¿te refieres a que las barras o el portabicicletas se había soltado del coche, el coche bajó y la bicicleta se quedó arriba? no exactamente. El portabicicletas se había soltado de la... O sea, bueno, hazte una idea de cómo está montado todo, ¿no? Están las barras puestas encima del coche y el portabicicletas que tiene 2 puntos de anclaje, uno adelante y el otro atrás. El de adelante se había soltado, incluso me había arrancado la vaca del coche. Y el de atrás se había quedado sujeto porque la parte de atrás de la bici no había sobrepasado todavía el umbral del portón. Entonces simplemente se había soltado de adelante, entonces la bici estaba como puesta en vertical, encajada entre el sillín, la rueda de adelante estaba pues por encima del sillín y por encima de todo, con la bici puesta eso casi en vertical. Y bueno, el portabicicletas lo doy de regalo a quien me compre la bici. Eso también lo digo, que me parece un chollo porque, bueno, a ver, está un poco doblado, pero como es el tule este que ya tiene una curva de por sí un poco extraña para que la bici vaya recta, casi no se nota. Simplemente la curva está un pelín más pronunciada. Oye, y bromas aparte, dices que el cuadro está bien, eso lo dices en serio, ¿no? Que el cuadro está bien. Sí, el cuadro está perfecto. Entonces, se puede, lo que te planteas de reaprovecharla como fixie, supongo que tendrías que cambiar igual el manillar, las manetas de freno y simplemente nada, quitarle la piñonera, ponerle un piñón fijo, porque fixie, bueno, te refieres a una bici de una sola Bueno, marcha. sí, me refiero a una marcha, no fixie. Vale. No, pues no me parece mala opción. La verdad es que si después de todo lo que le pasó a esa bici consigues sacar algo de ella y para moverse por ciudad una bici de una sola marcha está genial, a mí me encanta, pues sería un final Ujú. feliz. Hombre, a ver, después de la publicidad que acabas de hacer, yo creo que te la van a quitar de las manos. Ahora mismo, bueno, el canal de Telegram se va a llenar de ofertas, pero bueno. Sí, a ver, lo cierto es que a lo que no le ha pasado nada, o sea, lo que puedo mantener completamente es el cuadro, el manillar, porque el manillar he arrancado las 2 manetas, pero lo que es el manillar en sí, el manillar está bien, la tija y el sillín. Esas cosas las puedo reaprovechar. Luego tengo las 2 ruedas de estas que tenía de repuesto que son malísimas, pero que las podría reaprovechar, así que sería plantearme qué hacer con los cambios y freno, básicamente, para poder reutilizarla. Pero sí, bueno, tendré que darle una vuelta. Lo cierto es que al principio cuando decía que esa bici le tengo cariño, lo decía en serio y no me apetecería deshacerme de ella por un pequeño traspiés como este que os estoy comentando.
Pues nada, si al final consigues hacer algo con ella, nos lo cuentas por aquí. Sí, sí, sí. Y simplemente por cerrar el tema ya, decir que hasta tal punto he perdido la confianza en los portabicis de techo, que no tengo nada en contra de ellos. No es que no me fíe de los portabicis, es que no me fío de mí con un portabicis, porque lo había estado utilizando casi 2 años y muchas veces entré en ese garaje y siempre me acordé de bajar la bicicleta. Vamos, es que durante un verano lo usaba casi a diario, porque todos los días iba a trabajar en bici, el verano pasado, no este, y luego iba a buscar a mi mujer que estaba en la otra punta de Gijón y volvía en bicicleta volvía en el coche con la bicicleta, así todos los días y nunca había tenido este despiste, pero es lo típico, que te pasa una vez y ya pierdes la confianza para siempre. Y así es hasta tal punto que tengo otro portabicicletas. Igual, porque tenía 2, por si alguna vez tenía que transportar 2 bicis. El otro obviamente está nuevo, lo tenía metido en mi trastero, no lo llevaba puesto, pero aún así acabé comprando el Logic 3 porque yo lo que pensaba, aquí pensé 2 cosas. Lo primero, lo rastrero que es el ser humano, porque claro, esto me pasó a mí y no me quedó más remedio que morderme la lengua porque no puedo culpar a nadie y se acabó. Pero es que si el coche lo llega a estar conduciendo otra persona, estoy seguro que en mi reacción había sido, pero si es que esto es obvio, es que lo tenías que haber mirado, ¿dónde tienes la cabeza? Porque estas cosas pasan. Pero como me pasó a mí, pues nada, no me voy a reñir a mí mismo, que no tiene sentido. Y bueno, nada, el segundo tema es ese, que hay que estar un poco al loro con este tipo de cosas, porque si no, al final la acabamos liando. Pero bueno, comentaba eso, ¿no? Pues, Que con un poco de cuidado. pues sí, un muy buen ejemplo de lo que significa liar la parda. Sí, sí, esto es liar la parla nivel ninja. Ya lo decía antes que, que la anécdota de hoy iba por esos derroteros. Pues si te parece, ya tiramos a la última sección, que si no me equivoco hoy es el tira que libras. Uf, tira que libras. My mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola. Bueno, y en el tira que libras de hoy, bueno, si recordáis, por hacer un poco de memoria, en esta sección lo que solemos tratar son temas relacionados con algún entrenamiento que hemos hecho, el por qué lo hacemos, cuál es la finalidad de ese entrenamiento, o quizás pruebas que teníamos pensado, en las que teníamos pensado competir, cómo las estamos preparando y demás, siempre desde un punto de vista amateur, que es el nuestro, obviamente, y llamamos a la sección tira que libras porque muchas veces es una, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Entre los quehaceres del día a día, una agenda ocupada y demás, pues hacemos lo que podemos para sacar nuestros objetivos adelante en un continuo tira que libras. Y hoy, aunque voy a cederle primero la voz a Diego, vamos a hablar de cómo ha sido mi vuelta a la natación después del confinamiento. Pues sí, la vuelta a la natación después del confinamiento, no recuerdo ahora mismo cuántos meses, quizás ahí, échame un cable, ¿cuántos meses estuviste sin nadar antes de empezar con estas sesiones? Lo cierto es que demasiado, porque el confinamiento empezó en marzo, ya se pudo empezar a nadar, al menos aquí en Gijón, en junio, pero yo no empecé a nadar. Bueno, en junio hice una sesión en aguas abiertas, me parece, otra que debió ser a principios de julio, pero en cuanto a volver a coger la dinámica de nadar, fue ya a mediados de septiembre. Es decir, desde marzo hasta mediados de septiembre estuve sin nadar, no porque no pudiera, porque estaban las piscinas abiertas y las playas y, bueno, y todo, pero por pereza. O sea, me da mucha pereza volver a empezar. Vale, pues hablamos de entre 6 y 7 meses. Pues Sí, unos 6 meses. sí, la idea que teníamos para volver a la natación era básicamente dividirlo en 3, llamémoslo pasos o 3 fases diferentes. Idealmente para mí cada fase iba a ser hacer una serie de sesiones enfocadas en lo que voy a comentar a continuación, 3 o 4 veces. Dado que nadas 2 veces a la semana, al final la propuesta que te hice fue: vamos a buscar sesiones que nos valgan para conseguir estos objetivos que estamos buscando, y las sesiones las vas a repetir 2 semanas. Entonces lo que llamamos fase 1, fase 2 y fase 3, cada una de las fases iba a durar 2 semanas. La fase 1 era muy sencilla.
simplemente tenía como objetivo que te volvieras a sentir cómodo en el agua, a coger confianza y que volvieses a sentir el agua, porque después de 6 meses sin nadar, eso es algo que se pierde, especialmente para nosotros que empezamos a nadar de bastante mayores y no tenemos ese feeling por el agua que tiene otra gente, eso es algo que se pierde. Y esas primeras 2 semanas estaban enfocadas simplemente en eso, volver a sentir el agua y volver a coger confianza. Bueno, ya me conoces, a mí me gusta mucho utilizar juguetes a la hora de nadar, especialmente en gente como nosotros. Si nos centramos en gente que empezó a nadar tarde y que tiene poco tiempo para nadar, para mí los juguetes son básicamente una forma ideal de mejorar la técnica sin hacer muchos ejercicios de técnica, porque al final volvemos a lo mismo. Estamos nadando 2 veces a la semana. Si perdemos mucho tiempo haciendo técnica, al final nunca empleamos el tiempo en nadar de verdad, o sea, en hacer ejercicios de natación o series de natación. Entonces la idea es utilizar juguetes durante esas series de natación. Y en eso se basaron estas 2 primeras semanas. Así íbamos cogiendo más confianza y sintiendo el agua. La segunda fase, pues era enfocarnos en el trabajo aeróbico, lo que es empezar a construir de nuevo la base y empezar a meter algún trabajo de velocidad en series muy cortas, normalmente 25 o 50 metros, muy explosivas, básicamente reclutar músculos y venga, tira lo más fuerte que puedas a ver qué tal, pero eso, el foco está principalmente en intentar crear otra vez esa base aeróbica que bueno, que no habías perdido del todo porque seguías corriendo y seguías en bicicleta, pero bueno, intentar hacerlo en natación, que a mí es algo, personalmente, yo veo más transferencia de natación a correr, por ejemplo, que de correr a natación. Y creo que eso simplemente es en un caso de gente como nosotros, porque nos cuesta mucho coger esa base en natación porque la natación no es lo nuestro. Y esta fase fueron otras 2 semanas y finalmente la fase 3, que era poco a poco volver a las sesiones normales. Con sesiones normales me refiero a lo que te tocaría hacer en este periodo del año si no hubiera habido un confinamiento. Entonces, bueno, fueron otras 2 semanas en las que poco a poco se iba aumentando la intensidad, poco a poco se iba aumentando también el volumen, hasta llegar a lo que sería una sesión normal para la época del año en la que estábamos. Y bueno, este era el plan y ahora dejamos que nos cuentes tú cómo te fue y cómo te sentiste en el agua. Sí, yo en mi caso voy a hablar más bien de eso, más bien de sensaciones. Decir que en general todas las sesiones que fuimos organizando durante estas semanas me resultaron bastante cómodas, cómodas en el sentido de que no eran muy exigentes, supongo que por eso, porque la idea era volver a coger el ritmo muy poco a muy poco. Entonces son sesiones, además eran sesiones muy variadas todas, que en general me gustaron mucho. Me había costado, como había dicho, 6 meses volver a la piscina porque me daba pereza, no me daba pereza en sí el volver a nadar, que eso es algo que en el fondo me apetecía. Lo que me daba más pereza es que me habían cambiado los horarios de la piscina y yo hago deporte muy temprano, a nadar voy a las 7 de la mañana y porque no puedo ir antes, porque es cuando abre la piscina, pero durante todas las fases de desescalada y demás, la piscina no abría hasta las 8. Entonces ahí ya me descuadraba todo el día porque a primera hora de la mañana no podía ir y buscar huecos por la tarde o al mediodía me costaba mucho trabajo. Tengo que decir que aún así, antes de empezar a coger un poco la rutina, fui algún día suelto a la piscina, no muchos, 2 o 3, y me encontré sorprendentemente bien a nivel de ritmos y demás, porque nadaba muy poco, 1000 y pocos metros, pero los ritmos me salían muy bien. O sea, yo, bueno, soy un nadador, soy como un delfín que flota por debajo, por encima del agua a una velocidad de vértigo que cuando estoy bien, pero bien, puedo nadar a 1,45 el 100. 1,45 el 100, pero hacer 100. O sea, no me pidas hacer a esos ritmos ya a 500 metros porque no te los hago. Pero bueno, que me suelo, cuando estoy bien, insisto, pues podría tener, no sé, igual tienes tú mejor el número que yo, en la cabeza, pero me suena que mi FTP ronda el 1,50, 1,55 por ahí, el 100. El CSS dices.
El CSS, sí, perdón. Sí, yo creo que Sobre el 1.50 por ahí. yo creo que lo tuviste eso. 1.50 solo lo recuerdo una vez, normalmente anda sí, entre 1.50 y 1.55, más cerca del 1.55. Bueno, vamos, lo dicho, que no es que la natación sea mi punto fuerte precisamente, pero en estas sesiones que hice sueltas, hacía, por ejemplo, 10 series de 100 y me salían cerca de ese 1.50, que para llevar 4 o 5 meses sin nadar, pues lo cierto es que me sorprendió. Yo esperaba que me salieran por encima de los 2 minutos. Y esto fue una sensación un poco de agridulce, porque a medida que fuimos recuperando la natación, empezando a meter estas sesiones, noté como que ya no podía mantener esos ritmos que antes sí podía. Y creo que la principal razón, y esto ya no sé si es psicológico, es que mi cuerpo es así y tengo que quererlo tal y como es porque dejé de hacer gomas. Es decir, durante todo el confinamiento y hasta septiembre estuve haciendo mucho trabajo de gomas. Hubo días que llegué a odiarlo porque nunca me habían dolido tanto los brazos haciendo gomas, de hacer mucha goma y demás. Y claro, cuando empezamos a nadar dejé de hacer gomas y digamos que al principio, cuando volví a nadar, todavía debía sentir los efectos esos de haber hecho tanta goma porque los brazos no me cansaban y entonces como que yo no nado por técnica, yo nado por, por resistencia básicamente. eh, pues mientras nadaba podía aguantar más metros a un ritmo más o menos alto, pero a medida que fui dejando de hacer gomas, pues empecé a perder velocidad. No sé qué opinas tú, pero yo noto que el hecho de empezar o dejar de hacer gomas, y esto ya lo llevo notando varios años, me afecta muchísimo en cuanto a mi rendimiento en el agua. Hombre, yo creo que en este caso son dos cosas. El dejar de hacer gomas puede influir, pero yo creo que influyó más el volver a nadar. Quiero decir, las sesiones de gomas, aunque las hacías 2 veces, algunas veces 3 a la semana, son sesiones muy cortas, 20 minutos, algo así, que no te van a de las que recuperas muy pronto. Mientras que la natación en sí misma te va a suponer una carga mayor y vas a tardar más en recuperar. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Estoy seguro de que, mira, por ejemplo, ahora dejaste de nadar otra temporada, te volvieron a cambiar los horarios y no estás haciendo gomas, pero estoy segurísimo que si vuelves y mañana te tiras al agua, los ritmos te van a salir otra vez más rápidos simplemente por el haber recuperado muscularmente. Eso se nota bastante. Ujú. Sí, pues es posible. Pero bueno, en general poco más que añadir, solo eso, que ha sido una progresión inversa de sentir que iba más rápido a sentir que iba más lento, pero poco a poco volviendo a coger un poco sensaciones y lo mejor de todo es que tenía ganas de volver a la piscina, o sea, tenía ganas de volver a nadar y de hecho de todos los entrenamientos de estas últimas semanas, yo diría que los de natación son los que más me han gustado porque echaban falta un poco esa sensación de la piscina. Quizás han sido demasiados meses solo corriendo y haciendo bicicleta y entonces, bueno, el hecho de volver a la piscina es algo que he agradecido un montón. Pues sí, pues nada, a ver si no lo dejas. Porque creo que ahora, no, lo digo porque creo que ahora en Asturias estáis otra vez igual, ¿no? Que cambiaron los horarios de las piscinas, que abren más tarde. Bueno, no estoy seguro, Sí, pero es lo que tengo entendido. sí, la semana pasada intenté ir a la piscina y no pude, me dieron la vuelta para casa, o sea, no pude al horario al que solía ir porque todavía no estaba abierto y había que ir con reserva. No he vuelto a llamar, llamaré otra vez esta semana para ver cómo avanza el tema, cómo sigue y demás, pero sí, estábamos otra vez con restricciones. Pero bueno, veamos poco a poco, espero, si no es al horario de siempre, encontrar huecos en otro horario para poder seguir yendo. Pues nada, que haya suerte. Y creo que ya no nos queda más, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, creo que hemos cubierto todo lo que teníamos pensado. Pues nada, muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí, por escucharnos. Simplemente recordad que tenemos un canal del Telegram al que podéis uniros para charlar sobre cualquier tema y si es ya relacionado con los temas que tratamos en el podcast o queréis contarnos alguna vivencia, perfecto. Lo mismo si queréis participar con nosotros, sentidos libres de hacerlo. Sabéis que tenemos las puertas abiertas para cualquiera que quiera venir aquí a contar su anécdota y participar con nosotros en un capítulo.
Y nada más, tenéis la forma de contacto en las notas de este capítulo y de todos los anteriores, un enlace al canal de Telegram y seréis bienvenidos. Pues sí, y si lo que queréis es criticarnos porque no estáis de acuerdo con algo de lo que decimos, pues lo mismo, seréis bienvenidos. Ya luego si os echamos o no es cosa nuestra. Sí, también es verdad. Bueno, nunca pedimos y yo no me siento ni con no tengo ni la justificación moral de hacerlo, que la gente nos valore ni nos deje comentarios en en las distintas plataformas de escucha, así que no lo hagáis porque es que yo no lo hago. O sea, mira que escucho podcast, pues debo de ser de esas malas gentes que muy pocas veces valora, deja comentarios y ahora como creador de contenido entiendo el valor que puede aportar este tipo de cosas, pero hasta ahora simplemente como oyente nunca lo había valorado y también mi opinión aquí es que las plataformas de escucha de podcast se lo ocurran bien poco, porque quitando iVoox, las demás es que lo ponen hasta complicado. Si alguien quiere dejar una valoración, un comentario, o seré yo que soy muy torpe, pero tanto en Apple Podcast, que creo que ni siquiera se pueden comentar los capítulos, solo se puede comentar el podcast en general, o Google o Pocket Cast, que son las que uso, ni siquiera tienen esta opción. No sé, ahí hay que currarse un poco más. Sí, no sé, yo nunca, no suelo tampoco dejar valoraciones ni nada, así que sí, así que no las voy a pedir porque si yo estuviera al otro lado del micro, digo al otro lado de escuchando el podcast, no lo haría. Pero sí, es verdad que yo creo que en esto los podcasts invitan muy poco a ello. Habría que currárselo un pelín más. Ujú. Vale, Bueno, pues nada más. solo decir que no nos vamos a despedir repitiendo uno a uno la lista de países. Si los queréis volver a escuchar, dadle a empezar otra vez y ahí los tenéis. Sí, yo creo que si alguna vez cuando veamos que se incorporan de nuevos países, podemos ya hacer saludos personalizados a esos nuevos países de los que nos escuchen. Sí, me parece perfecto. Pues nada más, nos veremos con suerte nos escucharemos, mejor dicho, con suerte dentro de otros 15 días y muchas gracias a todos. Venga, que os vaya bien. Chao. Hasta luego.